nos vamos directamente a los Estados Unidos de América. Miren lo que dice la siguiente noticia. Las exigencias de Trump. Un frente anti-China, más gas y más armas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Maybor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana. Maybor, bueno, está claro que las exigencias de Trump son un frente anti-China, porque China es el gran problema para Occidente, más gas y también más armas, porque lógicamente hemos visto de que en estos momentos la gran amenaza de China y por supuesto la amenaza de Rusia hace que Occidente cada día se arme más, ¿no? Así es, y por eso es que el presidente con todos sus ministros está trabajando para lograr que Europa cambie y trabaje de manera conjunta con Estados Unidos, que sería el socio natural, y evitar que se siga ampliando esa gran gama que ha sembrado Beijing en todos los países de Europa Occidental, pero también en Europa no occidental. Estamos hablando de proyecciones que establecen, por ejemplo, que sea Estados Unidos el que surta el gas y que sustituye en buena medida la presencia y la compra del producto, por ejemplo, de Rusia. También se está hablando, y ya de hecho es una información importante que ya se ha planteado, no sé si ustedes la han visto, pero acá se ha dado como un bombazo hace como 1 hora y media, el hecho de que Marruecos inclusive ha decidido comprar armas a los Estados Unidos para rearmarse y estar preparado para cualquier contingencia. Y tristemente, dentro de las grandes divergencias que hay en Europa, se ha visto, por ejemplo, que una vez que se conoció tal vez el plan más claro a través de la señora Giorgia Meloni, que estuvo aquí en Washington y que conversó muy profundamente con el equipo del presidente y con el mismo Donald Trump para lograr acuerdos significativos con Europa en materia de gas, pero también en materia armamentística y en el uso y acuerdos que sean estratégicos con el uso de la inteligencia artificial, de tal manera de quitarle el espacio a China, que lo ha ampliado por el uso de los servicios de inteligencia artificial, pero también a través de lo que son las comunicaciones, particularmente con el 5G. Y se ha visto como una especie de golpe bajo el hecho de que en ese mismo momento que se producen estas conversaciones, Europa decida atacar a dos grandes empresas norteamericanas por una serie de factores que han sido considerados prácticas ilegítimas en Europa. Estamos hablando de Meta y de Google. Así que aquí está todo en plena efervescencia. En paralelo ya se han revisado una serie de avances que se han dado, Jesús, en materia de lo que es la guerra comercial con China. Entre ellos se logró, por ejemplo, que un 30% de las compras que se hacen desde los Estados Unidos a China no se den en ese contexto, sino que sean sustituidos por países como Vietnam, como Camboya y como Filipinas, que están trabajando, al igual que Tailandia, en ofrecer una alternativa para las personas que han hecho negocios con China, pero que a raíz de que tienen que pagar una tasa superior al... Maybor, te quería preguntar precisamente porque la noticia ahora mismo que está llegando en Europa, que es última hora, dice que Trump anticipa una bajada sustancial a los aranceles a China, aunque asegura que no serán cero. ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, se ha dicho dos puntos claves que incluso subieron el Wall Street. Número uno, que no va a haber cambios en la Fed. Y número dos, que va a haber acuerdos con China, pero que bajo ningún concepto se va a llegar a unos acuerdos que son uno a uno con materia de aranceles, sino que se va a mantener, por ejemplo, en los que son los paneles solares van a tener un amplio arancel de un porcentaje superior al 3000%, pero hay otros productos que si no pueden ser sustituidos por Vietnam, por Tailandia y por otros países,
debido a la gran magnitud de las compras, podrían ser entregados a China, pero con unos aranceles que van a ser discutidos producto por producto. Eso es lo que se sabe hasta ahora. El presidente tiene previsto esta misma semana dar más detalles, pero él mismo ha señalado que hay conversaciones para llegar a un acuerdo con China que no será el que está pidiendo Beijing. Es decir, que está bajo la mesa este tema, que tiene que ver también, Jesús, y es muy importante entenderlo, con el hecho de que China, al no tener los dólares norteamericanos, tiene un enorme problema, porque la economía china no está en el mejor momento y es suficiente que se le prive a China de más de 295.000 millones de dólares, que es más o menos el rango de lo que se dice es el déficit con Estados Unidos, para poner al régimen chino en aprietos. Y eso creo que ha surtido un efecto, porque sí se ha visto las intenciones del régimen de Beijing de buscar conversaciones y de acuerdos, a pesar de que la narrativa en los medios y en la propaganda sea diferente a lo que se está hablando privadamente. Pues Maybor, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en América Directo y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia, Jesús.